Hola a todos, os doy la bienvenida a esta conferencia de información y concienciación sobre la eficiencia energética. Como ya sabéis, hoy 5 de marzo es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Teleco hemos querido celebrarlo realizando esta charla con el objetivo de dar visibilidad a la eficiencia energética a través de nuestro colectivo y también para nutrirnos nosotros de algunos datos e información al respecto. Optimización de consumos. La energía más barata es la que no se consume. Maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Uso racional de la energía eléctrica. Estas son frases típicas que seguro que todos hemos escuchado en distintas situaciones más de una vez. A lo largo de esta presentación, entonces, iremos sabiendo qué tienen de verdad cada uno. Sin duda, la frase con la que yo me quedo es la siguiente. No importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo utilizarlos de manera eficiente, nunca será suficiente. ¿Vale? Es decir, no importa cuántos recursos tengamos, si no sabemos utilizarlos de manera eficiente, nunca nos será suficiente. Esto destaca la importancia, ¿no?, de la eficiencia energética. De hecho, esto se considera parte del principio de utilidad y aplicabilidad de la eficiencia energética. Yo soy Manuel Villalobos, ingeniero técnico de Teleco y principalmente me dedico a ejercer como docente en Grupo Corensa y en mi empresa Superingeniero a realizar proyectos de ingeniería y domótica, a realizar certificaciones energéticas y a impartir cursos oficiales de KNX. Y estos son los aspectos más relevantes sobre la eficiencia energética que vamos a tratar. ¿Qué es la eficiencia energética en primer lugar? Luego pasaremos a un apartado un poquito más genérico y ambiguo sobre influencia y visión global. Luego, como siempre, lo más tedioso, pues el marco normativo actual. Y finalizaremos, creo que con lo más interesante y lo que quizá muchos de vosotros, la mayoría, estáis aquí, pues comentaremos las salidas profesionales y la etiqueta energética, que seguro que conocéis, o si no, os suena bastante el tema de la etiqueta energética. Van a ser comentados y tratados en un tono divulgativo, es decir, sin entrar en aspectos técnicos y en muchos detalles, ¿de acuerdo? Empezamos con ¿qué es la eficiencia energética? Pues, valga la redundancia, empezamos por la primera palabra, eficiencia. Es la capacidad de conseguir un objetivo empleando para ello los mínimos recursos posibles. Por lo que, aplicado al ámbito energético, eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía utilizada en una actividad o proceso y la prevista para su realización. Llevada esta definición a las prácticas sostenibles, la eficiencia energética se plantea como una de las políticas de frenos fundamentales para el cambio climático, junto con el desarrollo de energías renovables y una política de transporte menos agresiva con el medio ambiente, ¿vale? Esto, pues, no es nada nuevo, es algo que todos sabemos y cada vez somos más conscientes de ello. La energía es el motor que hace funcionar el mundo. Sin energía no tendríamos iluminación, ni calefacción o aire acondicionado, no podríamos ver la televisión, ni desplazarnos en coche, autobús, etc. Su uso forma parte de nuestro estilo de vida, pero solo nos preocupamos de ella cuando nos falta, ¿vale? Entonces, cuanto más desarrollada está una sociedad, más energía consume, y no siempre de un modo eficiente. Con un uso responsable y eficaz, podemos disponer de mayores prestaciones de servicio y confort sin consumir más energía, lo que nos hace menos vulnerables, pues, ante posibles futuras crisis de suministro. Por lo tanto, como estáis leyendo aquí, uno de los principales objetivos de la eficiencia energética es reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar producto y servicio.
¿De acuerdo? Este es uno de los principales objetivos de la eficiencia energética. Y el otro gran objetivo de la eficiencia energética es el de reducir las emisiones de CO2. Es importante que seamos conscientes del impacto que estamos generando sobre el medio ambiente. Es decir, no es necesario que profundicemos en ello, ya que casi a diario, pues, todos los medios de comunicación, pues, nos hablan sobre el cambio climático, calentamiento global, el incremento de la temperatura de la Tierra y un largo etcétera de efectos negativos que estamos generando con nuestra actividad diaria. Y a veces estamos ya hasta sobreinformados. Debido a esta concienciación que hemos tomado en los últimos años sobre cuidar nuestro planeta, medir nuestras emisiones de CO2, pero medir precisamente, a eso iba, nuestras emisiones de CO2, nos permite disponer de una herramienta de sensibilización, ¿vale? De gran valor. Y voy a destacar, bueno, pues tres fuentes principales que son generadores de emisiones de CO2, ¿vale? Así es como están catalogadas. La primera se denomina alcance 1 o emisiones directas, que son las generadas por el consumo de combustibles, es decir, gas natural, GLP, las siglas, que es gas licuado, que bueno, se refiere a la típica bombona de butano que todos conocemos, gasóleo, etc. Y las fugas de refrigerantes, pues en máquinas de aire acondicionado, cámaras frigoríficas, neveras domésticas, etc. ¿Vale? Luego, las segundas se denominan alcance 2 o emisiones indirectas. Simplemente son las generadas por el consumo de electricidad. Y luego, el tercer y último nivel están, pues, el resto, ¿vale? Se denomina alcance 3 u otras emisiones indirectas, pues todas las restantes. Son las generadas, pues, por las actividades de extracción y producción de materias primas y por el uso de los medios de transporte. Transportes públicos, como tren, avión, barco, etcétera. Bien, bueno, pues entonces ha quedado claro el concepto de eficiencia energética y debido al ritmo de vida, a la sociedad actual en la que estamos, los dos objetivos principales de la eficiencia energética son reducir el consumo de energía y reducir las emisiones de CO2. Entonces, pasamos ahora a la influencia y visión global, ¿de acuerdo? Es decir, vuelvo a repetir, una vez que sabemos la definición formal y correcta de la eficiencia energética y cuyos objetivos principales son, por un lado, disminuir el consumo de energía y por otro, reducir las emisiones de CO2, vamos a ver exactamente cómo se puede conseguir esto y en qué productos y servicios. Bueno, pues aquí estáis viendo una serie de sectores en las que diariamente se consume energía y se emite CO2. Imaginad la gran escala a nivel mundial y diariamente. Para centrar los esfuerzos en ser más eficientes energéticamente, debemos primero ver el contexto donde nos movemos. En España, donde más energía se consume es en el transporte, con un 40%, seguido de la industria, con un 30%, y posteriormente el hogar, con un 17%. ¿Vale? Y luego ya los restantes, bueno, pues son los servicios con un 10% y la agricultura con un 3%. Por lo tanto, el sector de transportes en general, el sector industrial y el residencial son los más acusados. En cuanto a la eficiencia energética en el transporte, es el primer sector de actividad en España, en emisiones de gases de efecto invernadero. Usar el transporte público o coche compartido para los desplazamientos en el trabajo, pues sería una buena alternativa, ¿no? La mayoría de gente usa el coche para trasladarse al trabajo. Hay que tener en cuenta que es la manera menos eficiente y más contaminante que existe para desplazarse todos los días, ¿no? A nivel, digamos, rutina diaria. Y en cuanto a la eficiencia energética en la industria, alrededor del 30% del consumo de energía corresponde a este sector energético.
principalmente para la transformación de la energía en electricidad y calor para su posterior distribución. En las industrias hay medidas que se pueden seguir que pueden representar un importante ahorro. Por ejemplo, la iluminación. Pues es algo también que ya todos sabemos. Hay que promover medidas de renovación del evento de consumo directo como son las luminarias, pues reemplazando las lámparas por LEDs. Además de instalar controladores de presencia y temporizadores para que se apaguen cuando no hay nadie. Otra posible medida que hace efecto en el ahorro, revisar los motores eléctricos, es decir, para una mayor eficiencia. En la industria, la mayoría de los procesos los mueve un motor eléctrico. Una revisión periódica del mismo asegurará que sea más eficaz y consuma menos. Y algo que se infravalora, pero es otra medida que es efectiva, es la renovación tecnológica. Los equipos modernos, por ejemplo, los ordenadores, consumen casi el 50% menos que uno antiguo. Y esto también se aplica a los servidores. ¿De acuerdo? Y vamos ahora en cuanto a la eficiencia energética en el sector residencial. Algunas medidas son muy conocidas por ser, entre comillas, de sentido común. Por ejemplo, apagar la luz cuando no estamos en una estancia, pero otras muchas las propician desarrollos tecnológicos que no son tan voz populi, como por ejemplo en la domótica, la cual comentaremos más adelante. Y bueno, resumiendo un poco, hemos visto que los sectores industriales, residenciales y de transportes son claves para reducir diariamente su consumo de energía y emisiones de CO2. Y también hemos comentado una serie de pautas que no dejan de ser cambio de hábitos. Hábitos que nos convierten en ser más respetuosos con el medio ambiente y más conscientes de la situación. Pero obviamente estos hábitos mejorados no son suficientes para reducir consumos. La principal influencia que nos permite disminuir consumos y por tanto cumplir con los objetivos de la eficiencia energética es la tecnología. La influencia de la tecnología en distintos sectores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la influencia de la tecnología en el sector automovilístico está permitiendo motores de combustión más eficientes, ¿vale? Y, como ya también todos sabemos, no es algo nuevo, no es algo novedoso, motores eléctricos, ¿vale? O sea, cero emisiones. No sé si sabéis que en general, ¿vale? Hablo a grandes rasgos, esto es algo teórico, un motor de combustión es de las cosas más ineficientes que existen. O sea, es que su eficiencia está en torno a un 30%. Es una barbaridad, ¿vale? Un motor de combustión que su eficiencia sea en torno a un 30% es una barbaridad, ¿vale? Entonces, bueno, pues, insisto, gracias a la tecnología, motores de combustión más eficientes y sobre todo motor eléctrico, ¿vale? Ya sabéis, cero emisiones. Luego, en el sector residencial, implementar sistemas de control inteligente que permitan gestionar de manera automática y eficiente en función de variables como la presencia, temperatura, ambiente, la luminosidad ambiente, ¿vale? Etcétera. Pues permitan gestionar las instalaciones de agua caliente, la climatización, la iluminación, etcétera, ¿vale? Es decir, a través de un sistema domótico que implemente un sistema de control inteligente, pues se puedan gestionar todas estas cosas que acabo de comentar. Un ejemplo que a lo mejor conocéis o os suena es la tecnología AirZone. AirZone es un sistema de climatización inteligente que básicamente lo que hace es zonificar las estancias de la vivienda. Entonces, esto permite que yo puedo tener, por ejemplo, en el salón, pues el aire acondicionado encendido a 25 grados
En la cocina el aire acondicionado a otra temperatura, a 22 grados, y en los dormitorios pues el aire acondicionado apagado. ¿Vale? De este modo, obviamente, la gestión del aire acondicionado es mucho más eficiente que si tuviera la típica instalación de aire acondicionado centralizado por rejillas, como yo digo, entre comillas, tontas. Pues nada, si solo está la estancia del salón ocupada, pues está refrigerando y necesariamente toda la vivienda. Sin embargo, tecnologías como Airzone pues te permite zonificar las zonas que uno quiera, ¿vale? Y luego, en la domótica está también el concepto de escena, que no sé si lo conocéis. La escena básicamente es que ejecutando un botón, pulsando un botón, pues permite ejecutar variaciones de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, la típica escena es la escena me voy, que puede ser que aprieto el botón de la escena me voy y se apagan todas las luminarias de la vivienda, se bajan todas las persianas, se deshabilitan enchufes exteriores, se apaga el aire acondicionado y a los 30 segundos, por ejemplo, se activa la alarma. Entonces, esto hace, pues, que no me olvide y me deje el aire acondicionado encendido, alguna luminaria encendida, ¿vale? Etcétera, etcétera. Al final es ahorrar consumo energético, ¿vale? Innecesario, si en el caso de que nos dejáramos el aire acondicionado, alguna luminaria activada. Bueno, y como estos ejemplos, pues muchos más, ¿vale? Estos mismos sistemas de control inteligente podrían aplicarse a la industria, ¿de acuerdo? En el sector industrial, gracias a la tecnología, pues también se está consiguiendo maquinaria más eficiente, ¿vale? Y reducción, sobre todo en la industria, importante reducción de las emisiones de CO2. Por supuesto, como comentamos anteriormente, el reciclaje y la mejora de hábitos siempre ayudan, complementan, ¿vale? Todo suma. Y más a gran escala multiplicados por todos los que somos en el planeta. ¿Os imagináis? Es decir, ¿qué pasaría si el concepto de eficiencia energética no se aplicara? Por supuesto, estamos hablando del mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. Es decir, vivimos en un mundo superpoblado y cada vez más globalizado y en el que no se para de incentivar la globalización. Somos más de 7.700 millones de personas en 2021 y en 1960 apenas éramos 3.300 millones. Fijaos, es decir, el crecimiento demográfico a nivel mundial está en un crecimiento casi exponencial en comparación con décadas anteriores. A esto se suma que factores como, en general, ¿vale? Una buena economía o una economía media emergente, fusiones de empresas dando lugar a multinacionales, privatizaciones de empresas públicas, tratados de libre comercio y un largo etcétera, fomentan la globalización. Entonces, en un mundo superpoblado y globalizado como el actual, la eficiencia energética no puede tratarse como un mero concepto teórico, sino que se debe aplicar en los sectores que hemos comentado anteriormente, por una cuestión de mera supervivencia en el planeta durante cientos de años, si queremos seguir. Si no controlamos y gestionamos el consumo energético ni las emisiones de CO2, no podremos seguir con el mismo tipo de vida que conocemos hasta ahora. Por eso, cada vez este concepto, entre comillas, permitidme la expresión, está más de moda, está en boca de todos y está en auge. Es cierto que hace 80 años, pues, no tenía ni mucho menos la importancia ni la cabida que tiene actualmente en la sociedad la eficiencia energética. Tristemente, es cierto que estas reducciones de consumo, al final, la interpretación para la mayoría de empresas del sector privado, ¿vale? Pues se traduce en un ahorro económico. Y es lo que priorizan frente al cuidado del planeta, el cual en un gran porcentaje mayoritario
se encarga el sector público, pues como ya sabemos también, a través de medidas políticas, es decir, reales decretos, normativas, etcétera. Un claro ejemplo de esto es la construcción de edificios sostenibles. Como veremos a continuación, hay una serie de normas implementadas de obligado cumplimiento. Vale. Pues casi la totalidad de las promotoras o constructoras van a regirse solo por lo que es de obligado cumplimiento y no van a reforzar las instalaciones del edificio con el objeto de que sea más eficiente si la ley no lo obliga. Es decir, la empresa privada prima el ahorro económico frente a la sostenibilidad y la eficiencia energética y solo cumple las condiciones mínimas que impone el sector público. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Deben hacerse leyes más restrictivas en este aspecto. El sector privado siempre debe ir a lo mínimo que se exige y nunca a más, de manera voluntaria. Bueno, pues en esa estamos. Precisamente, Horizonte 2030. Esto es un compromiso de la Unión Europea que básicamente consiste en, bueno, un poco lo que estáis viendo en la gráfica, ¿no? Pero os lo detallo un poquito más. Reducir las emisiones de CO2 en un 75% en 2030 respecto a los datos de 2005. Contribuir en el incremento de la producción de electricidad de origen renovable, alcanzando más del 75% de potencia instalada. Y poner a disposición de sus clientes el acceso a productos y servicios que contribuyan a una mayor eficiencia en el uso final de la energía, alcanzando más de 1 TWh de ahorros acumulados hasta el año 2020. ¿Vale? Todo esto también respecto al 2014 ahora, en vez de 2005. Fomentar los procesos de investigación y desarrollo de tecnologías limpias, eficiencia energética y redes inteligentes, con una inversión de 200 millones de euros. Bueno, mi opinión sobre esto es que, bueno, son compromisos, luego esto en jerarquía va a cada país de la Unión Europea, cada política de cada país lo gestiona de un modo, mejor gestión, peor gestión y al final todos estos datos se quedan ¿vale? En mucho, en la aplicabilidad real en mucho menos, ¿vale? Como ya intuiréis también y sabréis. Bueno, pues pasamos ahora al marco normativo actual en España. Aunque pueda parecer algo tedioso el tema de la legislación, no debe serlo, ya que muchos de estos reales decretos dan directamente lugar a salidas profesionales, que comentaré justo después. Está el Código Técnico de Edificación del 79, luego está la LOE, Ley de Ordenación de la Edificación, luego también salió por ahí el RITE, que lo conoceréis, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. Luego, en 2006, salió el Real Decreto 314-2006, que fue el nuevo Código Técnico de Edificación, que ya sustituía al del año 79. Y luego, otra legislación a destacar fue la de 2011, la Ley de Economía Sostenible. ¿Vale? Comentar que el actual Código Técnico de Edificación ya recoge, por fin, ¿vale?, el concepto de eficiencia energética en los inmuebles como algo obligatorio. Es decir, esto da, aparte de ahorro económico y reducir, por lo tanto, el consumo mejor dicho, reducir el consumo de energía y, por lo tanto, ahorro económico, también reduce las emisiones de CO2 y, aparte de cumplir los dos principales objetivos de la eficiencia energética, como hemos visto anteriormente, esto también, de cara al usuario, tiene un valor añadido.
y es que da sensación de confort, de calidad, ¿vale? En la vivienda. Ya se exige un mínimo de eficiencia energética, es decir, hay que utilizar pues un mínimo de materiales, de calidad en la construcción, un mínimo de aislamiento, de impermeabilidad. Ya sabéis que el aislamiento térmico al final produce tanto aislamiento térmico como aislamiento acústico, ¿vale? Entonces, las construcciones, por suerte, actualmente, aunque ya una vez que se ha construido más de media España, bueno, de poco sirve, pero algo hace, pues son un poquito de más calidad, ¿vale? Y eso, la verdad que se nota bastante. Por ejemplo, ¿no habéis estado vosotros alguna vez en una vivienda viviendo bueno, o pasando alguna estancia en la que es lo típico que en invierno tenéis mucho frío y en verano hace mucha calor en esa vivienda? Bueno, pues esa sensación térmica de mucho frío en invierno y mucho calor en verano significa que esa vivienda tiene una mala eficiencia energética, ¿vale? Entonces, aparte de que el usuario sufra esa mala eficiencia energética, pues lo sufre en mucho calor y mucho frío, claro, al final, pues tiene mucho calor y mucho frío, pues consumen más electricidad porque pones más aire acondicionado, más calefacción, etcétera. Al poner más aire acondicionado, más calefacción y demás, obviamente se consume más energía, por lo tanto no se ahorra tampoco la factura eléctrica y al usar más las máquinas refrigerantes, pues más emisiones de CO2, ¿vale? Es todo un bucle. Sin embargo, una construcción con una eficiencia energética en condiciones, pues mantiene lo que se denomina la inercia térmica dentro de la vivienda, la hacen más eficiente y tienes que usar menos instalaciones para mantener una temperatura adecuada, ¿vale? Y bueno, y en 2013 y 2016, estos famosos reales decretos. El Real Decreto 235 de 2013, que legisla los certificados de eficiencia energética en España. Esto viene, como ahora veremos a continuación, de una directiva europea. Y 2016 sale uno nuevo, el Real Decreto 56-2016 de auditorías energéticas. Estos dos reales decretos desembocan directamente en salidas profesionales que comentaré justo ahora a continuación, ¿vale? Y que además, adelanto, recomiendo estas dos salidas profesionales pues, por su auge y la gran demanda. Estas son las dos principales directivas europeas, a partir de las cuales posteriormente pues, han ido desarrollándose en cada país de la Unión Europea sus respectivas leyes. Y como es el caso de España, muchos de los reales decretos que hemos visto antes. Bueno, y vamos ahora sí a las salidas profesionales. Obviamente no he puesto todas, ¿vale? Las salidas profesionales, porque esta conferencia, insisto, como dije al principio, se trata de un tono divulgativo, no entrar en muchos aspectos técnicos y de aproximadamente una hora de duración. Y bueno, si comentamos todas las salidas profesionales y entramos en detalles técnicos y demás, pues son varias horas, ¿vale? Entonces he considerado comentar en en mi bajo mi experiencia, mi opinión y bueno, y demás, las salidas profesionales relacionadas con la eficiencia energética que más auge y más demanda están teniendo. Y luego también, a ver, siendo sinceros, las que nos merecerían la pena dedicarnos a ellas, ¿vale? Entonces, las auditorías energéticas. Mirad, una auditoría energética no es más que una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un edificio o en un proceso o sistema, con el objetivo de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio. Es decir, normalmente una auditoría energética se lleva a cabo para buscar oportunidades para reducir la cantidad de energía de entrada en el sistema, sin afectar negativamente la salida. Es decir, cómo hacer que el edificio siga funcionando igual, pero
consumiendo menos energía, ¿vale? Básicamente. Para ello se suele presentar también un plan de acción y un plan de amortización. Os pongo un ejemplo. El plan de acción podría incluir, pues, instalar sensores de presencia en los baños, regulación automática de la intensidad lumínica en función de la luminosidad ambiente, ¿vale? Para que no estén siempre las luminarias al 100%. Gestión inteligente del clima mediante zonificación, etcétera. Ese es el plan de acción. Y el plan de amortización consistiría en calcular mensualmente el ahorro económico después de ejecutar el plan de acción. Y teniendo en cuenta lo que ha costado ejecutar el plan de acción, estimar que, por ejemplo, pues en 14 meses estaría amortizado. ¿Vale? Es decir, plan de acción, pues se ejecutan estas instalaciones para ahorrar energía y el edificio sigue funcionando igual. Vale, con esto te vas a ahorrar pues tantos euros al mes en la factura eléctrica. Y el plan de acción ha costado tanto, por lo tanto, en tantos meses lo tendría amortizado. ¿Vale? Eso sería a posteriori de la auditoría energética, que no es más que el estudio de todo eso. Esto obviamente es algo que, bueno, que de cara al sector privado empresarial pues interesa mucho. Es decir, si uno se presenta a una empresa, oye, mira, todo el edificio va a funcionar igual, pero con estas instalaciones vas a ahorrar mensualmente. Pues obviamente uno está interesado, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? En la empresa privada, como hemos comentado anteriormente, prima el ahorro económico, pero también detrás de todo eso está los dos objetivos, insisto, que llevamos diciendo durante toda la conferencia, de la eficiencia energética, es decir, reducir el consumo de energía y reducir las emisiones de CO2, ¿vale? Bueno, y los proyectos de autoconsumo fotovoltaico. ¿Vale? Creo que todos los presentes sabemos en qué consiste este tipo de proyectos. Fijaos que esto parte de una idea simple y sencilla, pero que a su vez no se ha podido ejecutar hasta que la tecnología ha estado lo suficientemente evolucionada. Me explico. Tenemos una fuente infinita de calor, que es el sol, y necesitamos calentar agua en las viviendas. Bueno, pues usemos esta fuente que es el sol, que además de infinita tiene cero emisiones y no es contaminante. Ya sabemos que mediante paneles fotovoltaicos, un controlador y acumulador, podemos usarla para calentar el agua. En definitiva, todas las energías denominadas renovables, como la eólica, geotérmica, maremotriz, etcétera, utilizan el mismo concepto: transformar esa energía no contaminante e infinita que tenemos para satisfacer nuestras necesidades. Otro ejemplo de esto, aplicado también a la tecnología, es el control de acceso por huella dactilar. ¿Es necesario crear miles de millones de cerraduras y llaves para las puertas? Pues hasta hace unas décadas sí, pero ahora, teniendo la tecnología suficiente que es capaz de leer nuestra huella dactilar, identificando los valles y las crestas, podemos ahorrarnos todos esos procesos de fabricación contaminantes, por no mencionar la insalubridad de las llaves de metal, ¿vale? Y la incomodidad pues, ante posibles pérdidas, roturas, siempre llevarla encima, etc. Si cada uno tenemos una identificación única, proporcionada de manera natural, que es la huella dactilar, pues usémosla a nuestro favor, ¿vale? Al igual que la energía solar y otras renovables. Informes técnicos. Esta salida profesional quizás es la más genérica, o vamos a decirlo ambigua. Simplemente, bueno, os iba a comentar el sector público, pero más bien informes técnicos se dan lugar en el sector privado, ¿vale? Simplemente son informes técnicos sobre consumo energético y emisiones. Pues no sé, por cuestiones de control, de información, de mejoras de hábitos de consumo, pues una empresa, un particular, ¿vale? Sector privado sobre todo. Te puede pedir, oye, hazme este informe técnico, hazme un seguimiento durante varios meses. Entonces, bueno, simplemente pues
por ejemplo, poniendo un contador energético en el cuadro eléctrico, midiendo las emisiones de CO2, pues, ¿vale? Se va haciendo un historial, una especie de log, y se elabora un informe, ¿vale? Y se factura por ese informe, modo informativo. Y luego están las certificaciones energéticas. Mira, las certificaciones energéticas es un documento de carácter obligatorio desde 2013, que salió su Real Decreto, que lo regula en España. Y bueno, básicamente consiste en que cada inmueble, independientemente del tipo de inmueble que sea, es decir, local comercial, oficina, vivienda, edificio, ¿vale? Y todo tipo de vivienda, es decir, unifamiliar, piso, etcétera, para poder ser alquilada o vendida, necesita un certificado energético. Entonces, os haréis una idea de la gran demanda, ¿vale? A día de hoy, aunque esto sale en 2013, en 2021 sigue la demanda en auge. Hay un montonazo de vivienda en España, como bien sabéis. Muchas viviendas construidas, sobre todo, si no la década de los 70, 80, bueno, del finales de los 90 hasta 2005, 2006 hubo, como sabéis, el boom de construcción, todo antes de 2013, que no tienen certificación energética. Entonces, toda esa vivienda, a la hora de querer alquilarla o venderla, necesita dicho certificado. Luego, la vigencia máxima legal con la que se puede expedir este certificado es de 10 años de duración. Por lo tanto, estamos en 2021. En 2023 ya vendrán todas las renovaciones de 2013, ¿vale? Y así posteriormente. Y bueno, el certificado energético es un documento que informa, pues, de los dos aspectos de la eficiencia energética. Es decir, informa sobre el consumo de energía del inmueble y sobre las emisiones de CO2 del inmueble. Y aparte de elaborar el certificado energético, pues con un software homologado para ello, como es el C3X, seguramente muchos o algunos de vosotros conoceréis, luego es obligatorio registrarlo en la administración pública, ¿vale? Y se entregan de cara a la notaría para una venta o a un registro para alquiler, pues son dos documentos, el propio certificado energético y el registro en la administración pública. En España se legisló que, aunque el Real Decreto 2013 pues, es un Real Decreto y como tal es a nivel nacional, todo el país, la competencia del registro en la administración pública es de cada comunidad autónoma, por lo que cada comunidad autónoma tiene su propia plataforma telemática de registro, ¿vale? En el que simplemente se introducen una serie de datos, se firma con el certificado digital de persona física o jurídica y se expide automáticamente el registro, ¿vale? Algunas comunidades autónomas tienen unas tasas de registro y otras no, ¿vale? Si no recuerdo mal, Madrid, Baleares y Cataluña, Madrid, Baleares y Cataluña, sí. Creo que son las que tienen tasas y no sé si se me escapa alguna más, pero el resto de comunidades el registro es gratuito. La verdad es que yo llevo desde 2015 realizando certificaciones energéticas. Tengo ya, creo que voy a hacer dentro de poco el registro número 700. He hecho 700 certificados energéticos y bueno, es una salida profesional que recomiendo. Pues mira, recomiendo básicamente por dos motivos. Económicamente compensa en el sentido de si uno tiene mucho volumen de certificación energética, compensa. Ahora, si va a hacer una o dos o tres, cuatro certificaciones de manera puntual, pues no, porque tienes que aprender a usar el software, en fin, conseguir clientes, luego registrarte en la comunidad autónoma, bla, bla. Pero si se quiere dedicar a ello como una fuente secundaria o adicional de ingreso y tiene mucho volumen, compensa. ¿Por qué? Porque aparte del volumen, el segundo motivo
es que es un trabajo, un informe que se hace de manera muy rápida, ¿vale? No se puede comparar, pues, a un proyecto de, como estamos viendo anteriormente, ¿no? Un proyecto de autoconsumo fotovoltaico, una auditoría energética que tiene que hacer un seguimiento durante meses. Entonces, sí, también los informes técnicos de certificación energética, pues es algo rápido. Normalmente el cliente, hay mucho desconocimiento en esto, entonces el cliente dice, oye, que me he enterado que firmo la semana que viene en la notaría, que tengo unos días para hacer certificado, por lo tanto, lo haces de manera rápida, se factura rápido y es sencillo, no es complejo, ¿vale? Por lo tanto, es algo que, bueno, que ahí está, ¿vale? Bueno, otra de las salidas profesionales, ¿vale? Seguimos relacionadas con la eficiencia energética, son los proyectos de domótica y la programación y configuración de dispositivos inteligentes, ¿vale? Eh, los proyectos de domótica, ¿por qué? Bueno, lo comentamos también anteriormente, es decir, si tanto en el sector industrial como en el sector residencial, mediante la implementación de un sistema de control inteligente, pues podemos reducir consumo de energía o que no haya un consumo de energía en balde. Podemos optimizar las instalaciones de agua caliente sanitaria, ¿vale? Climatización, etcétera. Pues aparte de aportar al cliente una comodidad con ese sistema de domótica, un confort, estamos también cumpliendo, vuelvo a repetir e insistir, los dos objetivos principales de la eficiencia energética. Disminuir el consumo de energía y reducir las emisiones de CO2, ¿vale? Y con proyectos de domótica me refiero también a nivel de ingeniería, es decir, a nivel de redacción de ese proyecto, pues de ingeniería, es decir, la elaboración de la planimetría, la redacción del documento y demás. Y con programación y configuración de dispositivos inteligentes me refiero a la parte de integración, es decir, una vez sabemos las especificaciones que es conveniente para esa vivienda, para esa industria, para ese hotel, para ese edificio, bueno, pues compramos esos dispositivos y los programamos y configuramos. Estamos hablando pues desde pulsadores, desde web servers, desde sensores de presencia, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bueno, y estas son, ¿vale? Las salidas profesionales que he considerado destacar para nuestro gremio, ¿vale? Para nosotros como telecos, dentro del ámbito de la eficiencia energética. Pero, por supuesto, pues hay muchas más, ¿vale? Bien, vamos a pasar, para terminar esta conferencia, vamos a ver qué es el origen y su representación de la etiqueta energética, ¿vale? ¿Qué es la etiqueta energética? Pues es una representación que permite conocer de manera rápida y fácil el consumo energético y las emisiones de CO2, pues de electrodomésticos, de dispositivos, de inmuebles, ¿vale? Es decir, mediante una simple inspección visual, una visurada, pues sabemos que el consumo energético que tiene y las emisiones de CO2, ¿vale? Ya sea, insisto, una vivienda, un electrodoméstico, etc. El origen se basa en la directiva europea, la tenéis ahí, 9275-CE del año 92, fijaos, de 1992. Estableció un etiquetado informativo sobre el consumo energético. Dicha directiva pues, se fue implementando de manera progresiva en otras directivas europeas a lo largo de los años y a su vez convirtiéndose en leyes de obligado cumplimiento, ¿vale?, en los países miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, aquí tenéis una representación en el caso de electrodomésticos, ¿vale? Mirad, en el caso de electrodomésticos, todos lo sabéis, el distintivo viene en un adhesivo, ¿vale? Una pegatina.
Esta es la representación oficial de la etiqueta energética en electrodomésticos. Diferencio gran electrodoméstico y pequeño electrodoméstico porque, si os fijáis, el gran electrodoméstico va de la A+++ con 3 a la G. Y el pequeño solo va hasta la D. ¿De acuerdo? Es la diferencia. Obviamente, lo que hace la etiqueta energética, vale, como ya esto todos sabéis y estaréis intuyendo, si no, al ver esta representación, ¿vale?, es otorgar una calificación energética para las emisiones de CO2 y otra calificación energética para el consumo de energía, siendo representada por la letra A la manera más eficiente y siendo representada por la letra G la menos eficiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí se expresa el fabricante y modelo, la calificación energética, aquí el consumo de energía en kilovatios hora al año. Obviamente esto es un promedio, siempre se pone la coletilla de consumo de energía en kilovatios hora al año haciendo un uso moderado y normal de electrodomésticos, bla, 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 ¿vale? También una cosa que me parece acertada en cuanto a los electrodomésticos es incluir en la etiqueta energética el ruido en decibelios. ¿Vale? Veo un factor importante, es decir, va a comprar un aire acondicionado. No sé, creo que yo cuando compro aire acondicionado, un factor importante veo sobre todo en la unidad interior, ¿no? El nivel de decibelios que tiene, ¿vale? No, insisto, no vamos a entrar en aspectos técnicos, pero bueno, muchas veces los decibelios, los dB, eh, están expresados en dBA, decibelios A, que los dBA es una ponderación, ¿vale?, de los decibelios y que siempre es como que para fijarse de una manera más fehaciente es mejor los dB. Cuando vienen expresados en decibelio A hay que tener un poquito en cuenta esa, entre comillas, corrección o curva de ponderación que se hace con los dB. Bueno, este es el caso de un lavavajillas, por lo tanto te dice capacidad de número de cubiertos, ¿vale? Ya dependiendo del tipo de electrodoméstico, pues tiene unas características u otras. Aquí, por ejemplo, os pongo el caso de una nevera, que es pequeño electrodoméstico, entonces, pues, te indica la capacidad en litros de la parte de refrigeración y de congelado, ¿vale? Y los decibelios. Y aquí, como se dice, pues el consumo de energía es kilovatios hora al año. Aquí quiero comentar una cosa. Estamos a 5 de marzo. El 1 de marzo, o sea, hace 4 días, en teoría ha entrado en vigor una nueva representación de las etiquetas energéticas en electrodomésticos. Básicamente, lo único que cambia, sigue todo igual, pero quitan el A++, A++, A+. Es decir, la verde, la primera verde, la máxima eficiencia, perdón, la máxima calificación de eficiencia energética sería la A. Y no A+, A++, A++. Es decir, los más los quitan. Esta modificación, en mi opinión, es muy acertada. ¿Por qué? Porque ahora veremos que en la etiqueta energética de los inmuebles va de la A a la G y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, es unificar criterios, ¿vale? Tanto para los inmuebles, los electrodomésticos y demás, que toda la etiqueta energética, pues, tengan la misma representación, ¿vale? Además, no sé, visualmente, pues, de la A, que es la primera, a la G, porque A+, A++, A++, es que no me parece, ¿vale? No tiene sentido. Además, si bicheáis un poco por Google de cómo los fabricantes de electrodomésticos sacan la calificación energética, bueno, está un poco la cosa, no muy seria, ¿vale? Ahora, si os fijáis, todas las neveras, todos los microondas, todos son A+++, no tiene sentido, ¿vale? Que consuman teóricamente tan poca energía, ¿no? Se va a poner un poco más riguroso el tema de etiquetado energético en el electrodoméstico, me parece muy acertado. E insisto, creo que ya ha entrado en vigor desde el 1 de marzo, en teoría. Es decir, que si se supone que si uno ya a día de hoy va a comprar un electrodoméstico, pues la etiqueta energética, la máxima calificación energética debe ser la A, ¿vale? Todo lo demás, pues sigue igual.
Bien, lo acababa de comentar. En el inmueble, pues este es el modelo de etiqueta energética en un inmueble. El distintivo, en vez de ser en adhesivo, como en los electrodomésticos, es en documento PDF, ¿vale? Cuento una pequeña anécdota, gracia, que siempre me hace con los clientes cuando les elaboro un certificado energético. Me dicen, bueno, pero esto, ¿qué le pongo? ¿Pego una pegatina en la casa como los electrodomésticos? ¿Me dan la pegatina en mano? Y le digo, no, no, digo, eso es lo electrodoméstico. La vivienda te entrego por mail el PDF, ¿no? Bueno, es normal, la gente está acostumbrada a ver la típica pegatina de los electrodomésticos. Esta etiqueta energética se genera de manera automática al registrar nosotros el certificado energético, como comentaba anteriormente, en la plataforma telemática de la administración pública, ¿vale? De cada comunidad autónoma. Se nos genera este PDF. Y bueno, pues contiene la información que estáis viendo, es decir, la dirección de la vivienda, la normativa aplicada, ¿vale? Básicamente el código técnico de edificación que se aplicó en el año de construcción de la vivienda. Hemos visto anteriormente en la normativa los códigos técnicos de edificación. Y bueno, de la A a la G, ¿vale? De la A a la G, como estábamos diciendo anteriormente. Bueno, código de registro, la fecha de vigencia máxima. Esto nos corresponde a nosotros como técnicos competentes de la elaboración de certificados energéticos, pues poner la vigencia máxima. Legalmente podemos poner un máximo de 10 años, pero si consideramos que ese cliente en 6 meses pues va a cambiar ventanas, va a instalar aire acondicionado y va a modificar posiblemente su calificación energética, pues le podemos poner un periodo más corto de 6 meses o de un año, lo que estimemos oportuno, ¿vale? Y fijaos que se obtiene una calificación energética para el consumo de energía y otra calificación energética distinta para las emisiones de CO2, ¿vale? Esto también es algo que se ignora mucho, es decir, la gente en general está acostumbrada, pues mi vivienda tiene una D de calificación energética, tiene una E, ¿vale? Ya os digo que la D y la E es lo más común. Bueno, puede que la calificación energética del consumo de energía y de las emisiones de CO2 coincidan, y las dos sean la D, la E o la que sea, pero puede, de hecho pasa muchas veces, que el consumo de energía sea la D y las emisiones de CO2 sea la C, por ejemplo, sean distintas, ¿vale? Em, esta etiqueta energética en los inmuebles es mucho más estricta y rigurosa que la de los electrodomésticos. Al final, los electrodomésticos, los fabricantes utilizan un procedimiento sencillo de cuál es el consumo de energía promedio anual que va a consumir y ya está. La vivienda no, la vivienda sí tiene muchos más factores en cuenta, pues como la ubicación de la vivienda, que determina la zona climática, la orientación de la vivienda, el código técnico, ¿no?, de construcción, es decir, en el año que se construyó la vivienda, instalaciones, pues el tipo de ventana, cómo se calienta el agua, si con termoeléctrico, ¿vale? O bombona de butano, gas natural, etcétera. En fin, una serie más de factores, bueno, que hace que sea un poquito más real, ¿vale? La calificación energética que sale. Por eso es más estricta y la media suele estar entre la D y la E. Va de la A a la G, como he comentado, pero bueno, en Andalucía es la única comunidad autónoma que hay una peculiaridad, y es que aparte de la A está el A+, ¿vale? En mi opinión, pues bueno, yo, aun siendo de Málaga, ¿no?, de los registros de la comunidad autónoma andaluza, no lo comparto, ¿vale? Al igual que el electrodoméstico me ha parecido bien que bueno, que quiten A+, A++, A++, lo dejen de la A a la G, pues bueno, que Andalucía sea la única comunidad autónoma que puso en el A+, pues no lo veo. De hecho, solo hay un edificio en toda Andalucía, que está aquí en Málaga, que es la Universidad de Ingeniería Industrial, que la actualizaron, hicieron un edificio nuevo y ya desde el inicio, pues estaban utilizando unos materiales, unas instalaciones, toda la fachada de placas solares y demás, para que saliese A+, ¿no? Y de hecho, es el único edificio que hay en Andalucía, así, bueno, me parece algo más meramente político, de marketing, que algo real, ¿no?, de eficiencia energética. Bueno, y respecto a la etiqueta energética de los inmuebles, pues creo que esto es todo.
os quería comentar otro aspecto de la etiqueta energética en los vehículos eléctricos. También ha salido una modificación de la representación, también, que hace el 1 de marzo, el 2 de marzo creo, pero que no se va a empezar a aplicar hasta septiembre. O sea, en septiembre cambia la representación de la etiqueta energética en los vehículos eléctricos, ¿vale? Tampoco hay por ahora mucha más información al respecto. Pero bueno, en mi opinión creo que es bueno, es decir, se están unificando criterios de todos estos sectores para que tengan una misma representación de la etiqueta energética. Bueno, ese simplemente es un ejemplo sí, de inmueble, precisamente un certificado energético que hice ayer, bueno, la referencia catastral, como no son datos sensibles, ¿vale? No, referencia catastral, acceso público al catastro y demás. Bueno, pues en este caso sí coincidió que las dos eran la D, pero ya insisto que muchas veces no coincide. Pues hasta aquí. Esto es todo lo que tenía previsto que comentáramos. Os agradezco la asistencia. Espero de verdad que haya sido de interés. Y bueno, aunque no deja de ser una hora, espero que no os haya hecho pesado. Y si queréis lanzar alguna pregunta o consulta, pues estoy a vuestra disposición. Vale, por aquí han comentado. A ver, si tengo aquí varias. Vale, Sara comentó sobre la 11:30. Sí, el sector privado siempre va a lo mismo. Exactamente, Sara. Así es. Tristemente, pero así es. Vale, David acaba de comentar. Hola, las etiquetas energéticas de las viviendas son solo a nivel informativo. No tienen ninguna otra implicación, ¿no? Bueno, David, muy buena pregunta. Efectivamente, de hecho, esta es una pregunta típica que hacen los clientes cuando te van a encargar el certificado. Y efectivamente no tiene ninguna otra implicación a priori, me explico. Lo que obliga es a tener el certificado energético y registrado en la comunidad autónoma con su correspondiente etiqueta energética. Da igual la calificación energética que se obtenga, como si obtiene la peor, la G. Da igual. Es obligatorio, es a nivel informativo y lo tienes, ¿vale? Entonces, por ahí estás cumpliendo. Pero hay algunos ayuntamientos, muy pocos por ahora, desde 2015-2016, el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, a las viviendas que tienen de la A a la C, o sea, la A, la B o la C, pues le está haciendo un descuento en el IBI. Bueno, pues vale, un pequeño incentivo para que sean más eficientes, pagan menos de IBI. Y luego me he enterado por clientes que, vamos, de estas últimas semanas que me están llamando, el Ayuntamiento de Jaén, aquí en Andalucía, también está promoviendo que está, bueno, dando una serie de ayudas, de subvenciones para reformas en viviendas y se hace el certificado energético, sale por ejemplo una D. Y si después de la reforma se vuelve a hacer y sube una calificación energética o dos, en función de lo que suba, pues la cuantía de la ayuda es mayor o menor. Son los dos únicos ayuntamientos que yo conozco hasta ahora que están haciendo esos pequeños incentivos. Pero insisto, es algo como valor añadido, ¿vale? Pero lo obligatorio es que se tenga, como tú bien dices, David, a nivel informativo y ya está. Vale, pues ¿alguna cuestión más? ¿Algo más que aportar? Vale, veo que no. Bueno, de todas maneras, aquí os dejo mi contacto, ¿vale? manuel@superingeniero.es por si queréis lanzarme por privado alguna pregunta, alguna cuestión. Y os agradezco a todos de nuevo la asistencia. Saludos.